Hola a todos, mi nombre es María José Sepúlveda Ponte, soy del programa de Contaduría Pública a Distancia y el día de hoy les voy a explicar o les voy a demostrar 13 preguntas importantes sobre el patrimonio y las sociedades de personas y capital. ¿Cómo se clasifican las sociedades según su patrimonio? Voy a decir tres o las tres más importantes de estas, como lo son las sociedades de personas, las cuales se basan en la confianza y la responsabilidad de sus socios, como por ejemplo un grupo de tres amigos que crea una firma de abogados y decide que cada uno asuma la responsabilidad ilimitada por las deudas del negocio. Están las sociedades de capital, en donde en cambio de este no dependen de quiénes son los socios, sino del dinero que han invertido. De aquí viene el riesgo de que los socios están limitando la cantidad de dinero que se pusieron en la empresa. Por ejemplo, si compramos acciones de una compañía en la bolsa, ya haremos dueño de una parte, pero tenemos que responder con el dinero el dinero personal si la empresa quiebra. En las sociedades mixtas, en donde son aquellas que combinan los dos elementos de las sociedades anteriores, como por ejemplo si en una sociedad en comandita algunos socios tenemos la responsabilidad ilimitada, mientras que otros solo arriesgamos el dinero que hemos aportado. La diferencia entre socio y accionista. La diferencia entre el socio es que es aquella persona que tiene la participación en una empresa, ya sea en una sociedad o de personas o de capital. Y un accionista es aquel que en cambio es alguien que posee acciones en una sociedad anónima. Por ejemplo, si yo y mi amigo montamos una cafetería con un dinero propio, somos socios, pero si esta cafetería crece y emite acciones para venderlas en la bolsa, cualquier persona que compre esas acciones se convierte en un accionista, aunque no participe en la gestión de un negocio. Que es que estos se basan principalmente en la confianza y el individuo de los socios. Esto más que aportar, eso es común que sean los negocios pequeños o en los negocios familiares para que sea como sea más evidente el funcionamiento. Y están otras características que es que los socios tienen una responsabilidad ilimitada, lo que significa que si la empresa tiene deudas podrían como que tener que pagarlas con su patrimonio personal. Estas tampoco pueden vender su participación libremente porque los demás socios deben aprobar la entrada de nuevos miembros y también que suelen ser empresas pequeñas o familiares donde la confianza es muy importante. Las características de las sociedades de capital. Aquí lo que importa no es quiénes son los socios, sino el capital que aportan. La característica principal de esta es que el capital abordado por los socios o accionistas es el factor que en su estructura, sea el determinante en su estructura de funcionamiento. ¿Esto por qué? Eso para que los accionistas solo arriesguen el dinero que invirtieron o también porque se pueden comprar y vender en la bolsa sin necesidad de pedir permiso a otros socios. También porque una junta directiva toma las decisiones o no y no los accionistas individuales. Un ejemplo podría ser, digamos, empresas como Coca-Cola, Tesla o Amazon, que son sociedades anónimas y sus accionistas son dueños de una parte, pero no gestionan las operaciones del día a día. ¿Qué es el superávit del capital? El superávit del capital es una reserva dentro del patrimonio en el cual la empresa surge cuando se venden acciones a un precio mayor que su valor nominal. Por ejemplo, si una empresa emite acciones con un valor nominal del 10%, pero los inversionistas compran un 15% de 10 pesos, pero los inversionistas lo compran en 15.000 pesos. Esos 5.000 pesos extra por acción son un superávit del capital. Este sirve normalmente o se puede usar para fortalecer la empresa. ¿Por qué? Porque en eso se pueden pagar dividendos o expandir el negocio sin que haya la necesidad de endeudarse. ¿Qué son los dividendos o las participaciones de los socios? Estos son los pagos que la empresa hace a sus accionistas o a los socios como recompensa a su inversión. Existen diferentes tipos de dividendo. Dos de estos importantes son como los dividendos en efectivo,
que estos se encargan que el dinero que se paga directamente a los accionistas y los dividendos en acciones, que son los que se enfrentan o se entregan más a acciones en lugar del dinero. Por ejemplo, si digamos una empresa decide repartir 1.000 pesos en dividendos por cada acción y tienes 100 en acciones, ahí recibiremos 100.000 pesos. ¿Qué son las reservas y qué tipos de reservas existen? Las reservas son fondos que la empresa aparta de sus utilidades para que estos se puedan garantizar la estabilidad financiera. Los tipos son las legales, las estatutarias, ocasionales y voluntarias. Ahí voy a explicar algunos de los más importantes como lo son las legales. Las legales son, resumidamente, son las exigidas por la ley, ya que pues el objetivo de este es que el capital social es proteger el capital social de la empresa. Y las estatutarias son aquellas que se establecen en los estatutos de la empresa y estos no se usan para objetivos específicos como la reinversión o la expansión. Tienen que estar más específicamente dentro de los estatutos. Y las ocasionales, que estas son voluntarias según las necesidades del negocio y se pueden revertir cuando la empresa lo necesite. Un ejemplo general es cuando una empresa puede crear una reserva para enfrentar una crisis económica futura. Que refleja la utilidad o pérdida del ejercicio y cómo se obtiene. La utilidad es cuando los ingresos superan los gastos y la pérdida es cuando los gastos son mayores que los ingresos. Normalmente esta fórmula que aplicamos son ingresos menos gastos igual a la utilidad o a la pérdida. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, si una empresa vende 500.000 pesos y sus costos son de 300.000 pesos, la utilidad es de 200.000 pesos. ¿Qué son las utilidades acumuladas? Las utilidades acumuladas son las ganancias son aquellas ganancias que representan de años anteriores que no se han repartido y siguen en la empresa. ¿Para qué se usan estas? Normalmente se usan para reinvertir en el negocio, para pagar dividendos en el futuro o para mantener la estabilidad financiera. Una acción es aquella que representa una parte del capital de una empresa. Existen diferentes tipos de acciones como las ordinarias, que son aquellas que representan el derecho a voto y dividendos. Las preferenciales son aquellas que no dan voto pero garantizan dividendos. Las nominales son las que se emiten a un nombre de un accionista en específico. Las del portador son las que pertenecen a quien las posee físicamente y no pueden transferirse pueden transferirse sin restricciones. Las liberadas, las acciones con prima, acciones convertibles, acciones de goce y acciones rescatables, que son como las más importantes. Los dividendos sin acciones y cómo afectan el patrimonio. Bueno, los dividendos son aquellos cuando una empresa reparte dividendos en forma de acciones en vez de efectivo. Este es aquel que permite que la empresa conserve su liquidez y con el fin de reforzar su estructura de capital y sin afectar su operatividad financiera. El impacto que causa es como más importante, es que aumenta la cantidad de acciones en circulación y no reduce la liquidez de la empresa. ¿Qué son las acciones propias readquiridas y cómo afectan el patrimonio? Bueno, estas son cuando una empresa recompra sus propias acciones y el efecto que puede causar en estos es que disminuye el capital en circulación o reduce el patrimonio ya que se usa en efectivo para comprarlas. Y por último, ¿qué representa la ORI? La ORI es aquel que registra cambios en el patrimonio que no provienen de ingresos o egresos operativos. Y estos normalmente se identifican en revaluación de activos, diferencias cambinarias, o cambios en inversiones financieras. Muchas gracias.